hay dos videos, uno dentro de este mismo módulo de riesgo-retorno y hay otro video en el módulo 6 que recién se habilitó, que es sobre administración de portafolio. Yo lo que voy a explicar en este momento, voy a hacer un resumen porque les había prometido, aprovechando el tema de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, mostrarle el resultado de unos estudios que se hicieron hace algunos años en Ecuador. Y de allí ya los dejo, porque lo que pasa es que tengo gripe, ¿sí? Posible COVID, y quiero evitar hablar mucho. Entonces les he puesto dos videos que ya tenía grabados, que son sobre justamente los temas de la clase, para que los vean en sustitución de la clase que yo voy a dar. Si tienen preguntas sobre eso que les he puesto en los videos, la siguiente semana las resolvemos. Voy a explicar esto. ¿Okay? Sobre la burbuja inmobiliaria en Ecuador, bueno, como les decía, este tema se desarrolló aprovechando la coyuntura que había por la crisis subprime que existió en Estados Unidos, ¿no? Cuyos efectos existieron en muchas partes del mundo. Entonces, las burbujas de precios de vivienda en Estados Unidos, en España también, originadas por exceso de liquidez en la economía, políticas laxas y otorgamiento de crédito, eran como una preocupación, ¿sí? que tenían los agentes en Ecuador, gente de la banca, gente del sector inmobiliario, autoridades, expertos, etcétera, ¿no? Entonces, generaba una preocupación por la posible formación de burbuja en el Ecuador, debido a que justamente se había dado un crecimiento de créditos de vivienda por parte del BIES. ¿Sí? En esa época se había experimentado un crecimiento en la cantidad y montos de créditos que había dado el BIES para este fin. Entonces, claro, están dando más liquidez para comprar casas por medio de créditos hipotecarios, y ese era uno de los motivos que ustedes bien identificaron, que justamente habían ocasionado la burbuja en Estados Unidos. Entonces, digamos que había ciertos antecedentes que justificaban esa preocupación al menos. Entonces, bueno, nos contratan, ¿sí? Al Centro de Investigaciones Económicas en 2011, ¿sí? Y después, unos años después, me llaman a mí de la Asociación de Promotores Inmobiliarios para que haga un seguimiento a ese estudio que se había hecho. Yo aproveché en ese momento de hacer un par de estudios, uno similar que se había hecho en 2011, y después hice otro con estudiantes que se estaban graduando, y en donde se aplica el PER, el ratio que ustedes conocen, pero a la vivienda, ¿no? Entonces, resultados interesantes se encontraron en los dos. Bueno, estos gráficos muestran lo que les decía, ¿no? Los montos de crédito otorgados. A la izquierda, miren. El total es la línea gris, ¿ok? La línea gris es el total. Pero con colores, aquí ustedes pueden ver los créditos, montos de créditos otorgados por las instituciones financieras privadas, ¿sí? Aquí están el monto azul, la línea azul, y los montos otorgados por el IES o por el BIES, ¿sí? Lo que se observa es que, aunque se recuperaron en 2014, ¿sí? Los montos por las instituciones financieras privadas, habían estado reduciéndose los montos de estas instituciones, porque justamente quien estaba sustituyendo esos créditos era el IES y el BIES, ¿ok? Tasas que eran más favorables para las personas, ¿no? De hecho, yo tenía un crédito con ProBanco, yo hice una sustitución de hipoteca, y me quedé con un crédito con el BIES, crédito de la casa, ¿sí? Vemos aquí la variación promedio anual de sus montos en el sistema, en total, en todo el sistema. La variación anual promedio era 9.4%. Las instituciones financieras privadas estaban reduciendo su monto en promedio a una tasa del 0.9%, casi 1% anual, y el BIES estaba creciendo al 21% prácticamente. ¿Okay? Entonces era evidente que había una sustitución de quién estaba dando los créditos ahora, ¿no? Acá lo pueden ver por año, ¿sí? En el gráfico abajo lo pueden ver por año.
Repito, esto es en cuanto al monto, dólares, millones de dólares. Ok. Luego tenemos número de operaciones. Como el gráfico es similar, ¿no? El gráfico es similar. En número de operaciones, déjeme un ratito, ¿no? El número de operaciones era más o menos estable. De hecho, uno ve acá la variación. Era una reducción de menos, o sea, una reducción del 0,1%. Casi estable, ¿no? Cerquita del 0% que hubiera sido estable. En número de operaciones, es decir, finalmente uno puede decir que los montos promedio estaban creciendo también, ¿no? Si da el mismo número de operaciones, pero el monto total sube, quiere decir que el monto promedio estaba subiendo. Créditos más grandes están dando. ¿Okay? El número de operaciones de las instituciones financieras se reducía, mientras el número de operaciones del IES/BIES crecía en ese periodo, de 2010-2014. Ya lo vemos año a año, las tasas de variación año a año. Ahí podemos ver claramente cómo el BIES tenía un crecimiento sostenido en el número de operaciones. ¿Okay? Esto es parte de los antecedentes, ¿no? Que les decía. Ahora, en este tema de burbuja de precios, ¿sí? Y esto aplica no solo para viviendas, sino para distintos tipos de activos, o digamos cualquier tipo de activo, y esto es algo que deberían también ya asimilarlo, ¿no? Una burbuja de precios es una situación en la que las excesivas expectativas del público sobre incrementos futuros de precios hacen que ellos demanden estos activos porque creen que van a ganar plata en el futuro a partir de la ganancia de capital. Y esa demanda hoy hace que los precios suban. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con eso? Que es una profecía autocumplida, ¿no? Porque yo creo que los precios van a subir, por A o B motivo. Olvidémonos de los motivos por un momento. Creo que los precios van a subir, entonces compro hoy porque quiero aprovechar esa ganancia de capital. Al presionar, si muchas personas creemos lo mismo, presionamos el precio, ¿no? Al alza. Entonces vemos que el precio sube y eso confirma nuestras expectativas. Decimos, mira, viste que subió el precio, como creíamos que iba a subir, y siguen comprando, y más gente compra. ¿Okay? Entonces empieza a subir el precio. Ahora, eh, cuando esas expectativas, ¿sí? Ojo que todavía no he terminado la definición de burbuja, ¿ya? Cuando esas expectativas sobre los incrementos futuros no tienen explicación sobre factores fundamentales de oferta y demanda, entonces ahí se está hablando de burbuja. ¿Sí? No hay una explicación de que la gente está ganando más plata, de que aumentó la productividad del trabajador en el país, de que hubo un shock externo con mayores precios, está alimentando la... Es decir, cuando no hay factores reales, tangibles, digamos, que expliquen esa mayor capacidad adquisitiva que presione la demanda, entonces allí sí estamos hablando de burbuja. Si no hay esos factores que expliquen la subida de precios, entonces se está hablando de, ahí uno puede decir que es una burbuja. La referencia de Stiglitz y García Montalvo explica este tema, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que no cualquier subida de precio es una burbuja. Aquellas subidas de precio que no se pueden explicar por los fundamentales de oferta y demanda, eso se puede catalogar como burbuja. ¿Okay? Entonces, el objetivo de los estudios de los que participé en esa época era analizar si hay evidencia a favor de la hipótesis de burbuja de precios. Para eso se hicieron dos estudios. Un estudio a nivel macro, analizando precio de vivienda versus ciertos determinantes de los cuales se pudo recopilar información. Y otro, un estudio enfocado en Guayaquil, digamos, metropolitano, incluyendo eh, Vía San Borondón, Vía Daule, ¿sí? Se lo zonificó a Guayaquil para hacer este análisis, pero basándonos en el ratio precio-ganancia, en el PER, ¿sí? Ratio que ustedes ya conocen. Con respecto al estudio a nivel macro, hubo que hacer una aproximación sobre el precio de la vivienda.
porque no teníamos datos específicos de cuánto era el precio promedio de las viviendas que se estaban adquiriendo a lo largo del tiempo. No hay esa data, ¿sí? Lastimosamente, les he dicho varias veces, no tenemos mucho en el país la cultura de los datos, ¿sí? Y obviamente no se pueden hacer los mismos estudios que se hacen en otras partes, en donde sí se recogen indicadores, se diseñan indicadores, se miden indicadores sobre este mercado y sobre otro. ¿Okay? ¿Qué es lo que hicimos? Es tomar el crédito promedio, que sí lo podíamos tomar, sí lo podíamos calcular. Recuerden, miren acá, ¿no? Tengo crédito total, tengo número de operaciones, puedo sacar el crédito promedio. Y a partir de ciertos lineamientos que tenía la banca en esos años, que fueron cambiando de hecho, ¿no? La banca tenía un lineamiento, el IES/BIES tenían otro lineamiento, ¿sí? Uno podía conocer cuál era el porcentaje de crédito que se otorgaba con relación al precio de la vivienda. Por decirles, yo te voy a prestar máximo hasta el 70%, te voy a prestar el 70%, ¿sí? Del precio de la vivienda. ¿Ya? El BIES decía, yo te voy a prestar el 95% del precio de la vivienda. Entonces, con eso se hace una aproximación, aunque no a todas las personas se les prestaba necesariamente ese porcentaje, pero se podía hacer una aproximación, ¿sí? Eso le llamamos proxy y reconocemos las limitaciones en este sentido. Se podía hacer una aproximación del precio de las viviendas en esos periodos. ¿De acuerdo? ¿Qué se encontró? Que el precio había crecido de las viviendas con este proxy, del proxy, ¿verdad? Había crecido alrededor del 6.24% anual entre el 2008 y 2014. Si le quitábamos la inflación, teníamos un crecimiento real de 1.68% anual. Si ya ven en términos reales, digo, en realidad es tan alto como para decir que hay una burbuja. Ahí se las dejo boteando, ¿no? Les dejo boteando la pelota por ahí. Eso era como un descriptivo, ¿no? Digamos, ir describiendo la serie de tiempo, cómo se había comportado. El precio había crecido 6.24% en términos nominales anuales y el crecimiento real era de 1.68%. Pero al correr un modelo de determinantes, un modelo en donde la variable dependiente es el precio y las variables independientes son fundamentales de oferta y demanda, se encontró lo siguiente, que la variación de precios se explicaba en un 94%, es decir, el R cuadrado del modelo, a partir de movimientos de variables fundamentales, como el índice de actividad económica, la rentabilidad de activos alternativos, el costo de la mano de obra de la construcción y el índice de precio de la construcción. Es decir, que si subían los insumos, el costo de los insumos subía el precio, tiene sentido. Si bajaba la rentabilidad de activos alternativos, subía el precio de la vivienda, tiene sentido. Es decir, al decirles de rentabilidad de activos alternativos, es que si yo busco a la vivienda como un refugio, cuando el resto de inversiones me están dando baja rentabilidad, entonces cuando estas otras rentabilidades caen, el precio de la vivienda debería subir. Y a mayor actividad económica, la gente te podría explicar que la gente tiene más ingresos y por lo tanto mayor capacidad adquisitiva. Entonces, el movimiento de estas variables explicaba en un 94% el movimiento del precio. Por lo tanto, la idea, miren el coeficiente inclusive, ¿no? Sí, todos eran significativos. Miren. Coeficiente de rendimiento alternativo negativo. Si sube ese rendimiento de activos alternativos, baja el precio de la vivienda. O viceversa, ¿no? Si suben los costos, que es el IPC de la construcción, el salario de la construcción, sube el precio. Y si sube el nivel de actividad económica, sube el precio. Ya, esas son las relaciones encontradas. Y acá tasa de interés esta no salió significativa. ¿Ok? Sino negativo, pero no significativo. ¿De acuerdo? Aparte se hizo un test de cointegración, las series cointegraban, que mostraba una estabilidad a largo plazo de las series. Y también se hizo otro test de betas recursivos para ver la estabilidad de los betas, de los textos coeficientes en el tiempo, ¿no? Y también se encontró estabilidad en los últimos 4 años.
Hasta ahí uno podría decir, a nivel macro, ¿sí? Con precios promedios, no se evidencia la existencia de burbuja inmobiliaria, ¿sí? A nivel macro. Pero claro, uno puede decir, ah, sí, pero es que estás promediando zonas en donde no hay tanta plusvalía, o zonas donde sí hay mucha plusvalía. Es probable que en esas zonas, como en San Borondón, o en ciertas zonas de Quito, es probable que se haya burbuja, ¿sí? Digamos, son las críticas que se hacían, porque obviamente este era un estudio a nivel macro, ¿no? Que utiliza precios promedio. Bueno, luego se hizo entonces un análisis de precios, pero zonificado en Guayaquil. Para eso se utilizó el PER, ¿sí? Que no es una metodología que yo me inventé por si acaso, ¿sí? Ya se utiliza el PER, ya se utilizaba, si uno encontraba en la literatura, se hace a nivel mundial análisis de PER para la vivienda. ¿Okay? Ustedes saben que el PER en las acciones, ¿cómo es? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se calcula el PER en el caso de las acciones? 3, 2, 1, nada. No se acuerdan, ya están googleando. Vergüenza debería darles. El PER en el caso de las acciones, precio de la acción sobre el dividendo por acción. ¿Ya? En el caso de la vivienda, ¿cómo se lo calcula? Se utiliza precio de la vivienda sobre el alquiler anual que ese mismo tipo de vivienda genera, ¿no? Permite cobrar. ¿Okay? Se puede interpretar ese PER, si ustedes lo ven así, a ver, el precio de una casa sobre el alquiler que yo podría cobrar anualmente, si yo hago esa división, se puede interpretar como el número de años que yo me tardaría en recuperar la inversión. Si compro una casa y la destino a alquiler. Y si compro una casa y la destino a alquiler, entonces cojo el precio, lo divido por el alquiler anual y calculo o obtengo el número de años en que me tardo en recuperar la inversión. Payback. Sí. Este se utiliza como un indicador de sub o sobrevaloración de la vivienda y para eso teníamos como referencia, bueno, teníamos un par de referencias. Una era esta, que es unos rangos propuestos por el Global Property Guide, y donde dice, ok, si el PER de la vivienda está entre 5 y 12.5, eso implica una rentabilidad asumiendo perpetuidad entre el 20 y el 8%. ¿Sí? Eh, Miren, que si yo le doy la vuelta al PER, 1 sobre PER, ¿qué sería? Sería el alquiler sobre el precio. Es un indicador de rentabilidad. ¿Okay? Entonces, cuando se obtienen estas rentabilidades, se considera, o este rango de rentabilidades que proviene de este rango de PER, se considera que la vivienda está subvalorada. ¿Okay? Claro, probablemente estos rangos, si uno lo compara con tasas de interés de mercados desarrollados, que son más bajas que las que uno obtiene en mercados. Claro, uno dice, ah, te ganas tanto de rentabilidad en esa vivienda, seguramente está subvalorada. Te ganas tanto de rentabilidad, es porque está subvalorada, está barata. Esa es la idea, ¿no? Miren, ver rentabilidad y un juicio de valor, es decir, si está subvalorado, sobrevalorado, está normal. Entonces, por arriba del 8% ya consideran que el bien está subvalorado. PER entre 12.5 y 25 genera una rentabilidad entre 4 y 8%, repito, asumiendo perpetuidad, y se considera una valoración normal. Y PER por encima de 25 genera una rentabilidad por debajo del 4% anual. Se interpreta como que la vivienda está sobrevalorada. ¿Okay? Entonces, bueno, esos eran rasgos referenciales, ¿no? Ahora, otra referencia. Este era un estudio que también estaba publicado en Global Property Guide sobre América Latina, en donde aparecía el PER, ¿sí? En distintos países de Latinoamérica. ¿Ya? Distintos países de Latinoamérica. Recuerden cómo se interpreta el PER, como el número de años que me demoro en recuperar la plata invertida en la casa, ¿no? Brasil, el PER 21, más alto. Perú 17, etcétera, etcétera. Había un dato de Ecuador, pero cuando uno se metía a revisar en detalle lo que estaba publicado, en realidad era un estudio hecho en Quito. Entonces, por eso es que decidimos hacer Guayaquil, en realidad, porque esto obviamente lo habíamos visto antes de hacer el estudio. No había un estudio para Guayaquil. ¿Sí? Lo que decía aquí Ecuador en realidad era de Quito. ¿Ya? Entonces, bueno,
Esto también servía como referencia. Además teníamos estos datos en épocas de burbuja, en la época de la crisis subprime, en Estados Unidos y en España, el PER fue alrededor de 29. ¿Sí? En el paper está citado con más detalle de dónde sacamos esa información. En la época de la crisis subprime y de la crisis inmobiliaria en España, el PER llegó a estar a niveles de 29, PER de la vivienda. ¿Okay? Bueno, datos, ¿no? Datos para tener como referencia qué es sobrevaloración y qué es algo normal, qué es algo bajo. Bueno, entonces tenemos algunos elementos allí para comparar. Bueno, entonces, este ejercicio, este ejercicio de cálculo, ¿no? Fue, digamos, se realizó haciendo encuestas de precios de venta de vivienda y precios de alquiler de vivienda, que se lo calculó luego por metro cuadrado, porque claro, no es lo mismo, supongamos que estoy en la misma urbanización, están vendiendo una casa de 200 metros cuadrados, ¿sí? Yo no puedo luego tomar el alquiler de una casa de 150 metros cuadrados y porque esté en la misma zona, tomar el precio de esta casa, eh, dividirlo para el alquiler de una casa que tiene otro metraje, que es una de las principales, digamos, variables que se toma para la construcción. Entonces, en realidad se trabaja con precios por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Precios por metro cuadrado y zonificado. ¿Sí? Sé que sigue habiendo heterogeneidad, sí, pero si uno tuviera más datos, porque se trabaja con gente de vivienda, no tuviera muchos más datos, puede empezar a desmenuzar por otro tipo de variables, por ejemplo, el tipo de acabado, de manera de hacer un análisis más minucioso, que me permita llegar a conclusiones, eh, digamos, más detalladas también sobre otros factores, ¿no? Que influyen en el precio de la vivienda. Entonces, miren, si uno se enfoca en el precio por metro cuadrado, el precio por metro cuadrado es la línea de este gráfico, ¿sí? Precio por metro cuadrado es la línea. Entonces, ¿qué me dice? Que la zona de Vía San Borondón tenía en ese entonces el precio por metro cuadrado más alto, ¿no? Esto era hasta el kilómetro, me parece más o menos hasta, hasta por donde está el Río Centro del Dorado. Hasta por ahí me parece que era la zona que se había tomado. Luego ya se tomaba la vía que va se denomina vía Daule, que va y también la vía a Salitre. ¿Sí? Eran como otras zonas. ¿Ok? Así está sectorizada esa parte. Entonces, esto de aquí, porque de hecho acá si ustedes ven, ¿no? Vía Salitre, Leofebres Cordero, esta parte, ¿no? El precio en esa zona promedio es $668 por metro cuadrado. Terminal terrestre Pascuales, $726 por metro cuadrado. Y así, zona de Garzota, Alborada, Sauces, $471 por metro cuadrado. Era la más barata. Y la más cara, la vía San Borondón. ¿Ok? Pero eso es precio por metro cuadrado nada más. ¿Sí? Ahora viene el tema de, bueno, ¿qué pasa si el precio lo divido para el alquiler por metro cuadrado? Sigue considerándose más caro la vía San Borondón. Y esto es lo que encontramos, que son las barras. El PER por sector. El PER en vía San Borondón era de 12.3. Pero miren cuál era el PER más alto. El PER en terminal terrestre Pascuales, 16.6. Entonces, si alguien compraba una casa en terminal terrestre Pascuales, en el Narciso de Jesús, y la destinaba al alquiler, ¿sí? Se iba a demorar cerca de 17 años en recuperar la inversión. ¿Okay? Es decir, en esa zona las casas estaban muy caras para la renta que se puede cobrar. ¿Okay? Entonces hay que tener claro también el enfoque de valoración que tiene esta metodología, ¿no? Es un enfoque en el cual se dice que algo está barato o caro en función de de qué tan rápido puedo recuperar la inversión. Entonces miren que allí la cuestión cambia, ¿no? Ya no puedo decir que Vía San Borondón es lo más caro, sino que Terminal Terrestre Pascuales o Narcisa de Jesús era lo más caro en realidad. Lo más barato era Urdesa. Urdesa, pero excluyendo la zona comercial, las calles comerciales, ¿no? Esto se enfoca en viviendas. ¿Ok? En Urdesa uno hubiera recuperado con mayor rapidez la plata invertida en la compra de vivienda.
Bueno, ahí tienen, les puse los links de los dos papers si quieren revisar con más detalles, si quieren, si les interesa el tema, ¿no? El promedio resultó en 11.5, muy similar al que estaba publicado en el Global Property Guide para Quito, que era igual a 12. Kerly, dígame, por favor. Mister, ¿de qué año son esos datos? Estos son del 2014, me parece. El paper debe decir, no me acuerdo de memoria. Probablemente sean del 2014. Estoy seguro que son del 2014. Está de actualizar, ¿no? Se lo pueden actualizar. Pueden ver el paper, cómo se hizo, y lo pueden actualizar. ¿Ok? Entonces, fíjense lo interesante de cómo aplicamos una herramienta de análisis financiero para el análisis de la vivienda, ¿no? Que la vivienda también puede verse como o sea, de hecho, una clase de activo más, ¿sí? Y hay que analizarla como tal. Entonces, es una buena aplicación. Me parecía que caía como anillo al dedo para lo que estábamos viendo, para lo que ustedes sabían, además, ¿no? Respecto al tema. Profe, o sea, por ejemplo, ahí por ejemplo, en Urdesa, en Vía La Costa, esas son, o sea, conviene más invertir en esas porque se Así puede es, recuperar más rápido el dinero. Ok. así es, así es. Sí, exactamente, esa es la interpretación. Mira, y eso, en el paper encuentras más cosas, ¿no? En el paper, ¿qué hacemos también? Sacamos un costo de capital, ¿ya? Y sacamos, acuérdate que el inverso del PER, como les mostré hace rato, se puede ver como la rentabilidad. O sea, 1 sobre PER se interpreta como la rentabilidad que te daría esa inversión, pero asumiendo perpetuidad, es decir, asumiendo que el alquiler permanece constante de manera perpetua. Ahora, tú puedes asumir, que lo hacemos en el paper, puedes asumir, ok, pero ese alquiler puede tener un crecimiento, ¿no? No es que todos los años yo le voy a cobrar lo mismo al inquilino, ¿no? Entonces, tomamos un incremento de 5% porque la ley te dice que tú puedes incrementar hasta 10% en 2 años. La ley. Entonces, entonces tomemos qué pasa si crecería el 5% anual, cuál sería la rentabilidad. Entonces sacamos. Que creo que esto ya no está aquí en el resumen. Ah, sí está. Rentabilidad bruta es la 1 sobre PER, ¿sí? Que está para cada zona. Y rentabilidad asumiendo crecimiento en el arriendo de 5% anual. Entonces tendrías estas rentabilidades anuales, algunas sean bonitas, otras no tanto, y tú puedes comparar con el costo de capital y ver en dónde te compensa el costo de capital. Entonces, ustedes pueden sacar cuál sería el costo de capital, ¿sí? Para el sector de vivienda, al sector inmobiliario, plan beta del sector inmobiliario, etcétera, etcétera. Ahí se hizo en el paper, ¿no? De nuevo, algo que ya saben hacer, algo que ya han visto, ¿no? Comparo rentabilidad esperada de una inversión con la rentabilidad exigida, que es el concepto de costo de capital. Puedo decir, bueno, en estas zonas compensa, ¿sí? Esa rentabilidad compensa el costo de capital, en otras zonas probablemente no. ¿Okay? Entonces, bueno, eso se observa aquí, ¿no? ¿Sí? Es decir, mientras menor es el PER, como aquí Urdesa, más rentable, y rentabilidad sin crecimiento, rentabilidad con crecimiento. Más rentable sería la inversión. ¿Okay? Ahora sí. Entonces, conclusiones. Sí, este es un súper resumen de 2 papers que les estoy haciendo. El crédito para vivienda ha crecido, siendo el BIES el principal actor, ¿sí? Hasta ese entonces. Hay un crecimiento del precio de la vivienda, pero es apenas el 1.7% anual por encima de la inflación. Además, el crecimiento está justificado por los fundamentales y no por expectativas exageradas. Este sería el caso de la burbuja, ¿no? Cuando los precios suben por expectativas exageradas o expectativas infundadas, ¿ya? Pero acá veíamos que habían fundamentales que estaban evolucionando bien y que, digamos, justificaban que suban los precios. El PER en Guayaquil y Quito consideramos que tienen niveles bajos comparados con otros países. ¿Sí? Ya desmenuzo el asunto, Urdesa y Terminal Pascuales son la más y la menos rentable de Guayaquil según el PER. ¿Sí? En realidad según el inverso del PER. Efectivamente.
Conclusión es que la mayor liquidez que había en el mercado no había generado burbujas de precio. Burbujas de precio. Sí, que estoy mal. Okay, entonces, esa era la conclusión. Esto lo expusimos, incluso yo tuve que exponerlo, ahí sí fui solo. Puse ante el directorio de la Cámara de Construcción, les gustó el estudio, obviamente, ante también la Asociación de Promotores Inmobiliarios, que era quien había financiado los primeros estudios. Este segundo estudio de aquí ya se hizo, digamos, ya fue un aporte a la patria que hicimos junto con unos alumnos que estaban en proceso de graduación. Pero también fue parte de la presentación que se le hizo en la Cámara de la... ¿Sí? Incluso después quisieron que yo les genere una parte de las estadísticas económicas para su revista, pero querían pagar muy poco, así que ahí quedó. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas, consultas sobre esto. Tienen los dos papers ahí para que los revisen. Son más curiosos, les interesa el tema. Pero me parecía que valía la pena revisar esto dentro del curso, aprovechando lo que habíamos visto el video y lo que ya saben además, ¿no? Fíjense las cosas que vamos aprendiendo, cómo se pueden aplicar, cómo permiten enriquecer un análisis, ¿no? Herramientas financieras que permiten enriquecer un análisis económico. Después ya yo he dejado en realidad de hacer estos análisis, ¿sí? Me he metido más, los que ya me conocen un poco, saben que me he metido un poco más al tema de la valoración financiera de intangibles, ¿sí? De empresas. Pero bueno, es un tema que está allí, están las publicaciones, ustedes las pueden revisar y replicarlas, ¿no? Con nuevos datos. Sí, siempre es bueno refrescar esta información. Los datos los convertimos en información. Es bueno refrescar esto, ¿no? ¿Ok? ¿Hay alguna consulta? ¿Comentario? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecieron los estudios? Súper O sea, interesante. o sea, en mi caso me parece un estudio como que es interesante, sobre todo para inversionistas. Sí, correcto. Sí, por el lado de los inversionistas, ¿verdad? Te da esta pauta de cuáles son las rentabilidades por zona. Y por el lado de los reguladores y de las autoridades también es bueno porque, digamos, te permite alertar, ¿no? Es decir, que en ese momento no había burbuja, pero si se replica este tipo de estudios cada año, tú puedes identificar en qué momento hay un punto de quiebre y que merece la pena revisar las políticas con las cuales se están dando los créditos. Algo que nosotros, por ejemplo, recomendábamos en uno de los papers, era que no se descuide, ¿sí? La rigurosidad en el otorgamiento de créditos, porque después eso podía generar una cartera de incobrables alta en los bancos, en el BIE en este caso, y eso obviamente tiene consecuencias negativas posteriormente, ¿no? Pero bueno, como te digo, me pregunta George si se puede usar de referencia este estudio por una inversión actual. Yo creería que ya está desactualizado. Yo creería que no, ¿sí? Me parece que ya han pasado bastantes años, lo mostraba más como una aplicación. Puede ser que no haya cambiado mucho, ¿ya? A ver, si ustedes buscan, hay una tesis que se hizo después con gente de la maestría, pero creo que se hizo 3 años después. Podrían ver qué tantos cambios hay. ¿Sí? Eh, Debe tener un nombre similar la tesis. Debe estar publicada en la página de School. Eh, para ver si ha habido, digamos, me parece que no había muchos cambios, ¿no? Pero yo sí sugeriría que se refresque el estudio como para tener una idea más precisa en la actualidad. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Les muestro lo que tienen que revisar, los videos que tienen que ver como parte de la clase. Clase continúa, pero ya a su ritmo. ¿Ok? Tienen este video, caso fondo de jubilación, ¿sí? Que yo les cuento la historia cuando yo estuve administrando el fondo de jubilación del SPOL. Y acá es la primera parte de la teoría moderna de portafolio, que también necesito que la revisen, y que es parte ya de la siguiente unidad de la unidad 6. Entonces, estos dos videos, este es cortito, este es un poquito más largo, por favor, véanlos, que es parte de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí me voy a quedar por hoy.
para cuidar mi garganta. ¿Sí? Si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos entonces el siguiente lunes, ¿no? Esperen obviamente que les... No se olviden de ver los videos, no los dejen para el fin de semana. Traten, si pueden, véanlos de una vez ahora que tienen, digamos, disponible el tiempo para la clase. Porque ya mañana les voy a subir alguna actividad previa para la clase de la siguiente semana, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que no se les acumulen las cosas. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Que pasen una bonita noche y nos vemos el lunes. Chao, profe, pase bien. Gracias, mister. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, Freddy. profe. Gracias, profe.